Muy buenas, aquí Javier de San Pedro, un nuevo episodio del podcast de Javier de San Pedro. Y en este vamos a hablar sobre productividad, ¿vale? Tema súper interesante, tema que da mucho pie a procrastinar. Es decir, muchas veces procrastinamos buscando cómo no procrastinar o procrastinamos buscando cómo mejorar la productividad. No hay que darle tantas vueltas, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco de los básicos. Te voy a dar 5 consejitos que suelo utilizar y que me van bien. Y a raíz de eso, que sepas que al final no hay magia, ¿vale? Que no hay ningún truco, que no hay nada que podamos hacer que sea como, ¡buah! Hago esto y ya va todo estupendo, que toca poner curro, toca poner trabajo y que hay que enfocarse. Obviamente, si tenemos alguna ayuda o tenemos algún truco para fomentar ese enfoque, mejor, pero que al final toda la responsabilidad cae sobre nosotros. Entonces, me imagino que como le pasa a mucha gente, pasan horas, es decir, empezamos el día, de repente se acaba y dices, ¿en serio ya? Pues si no he hecho nada. En plan, tenía un montón de cosas que hacer y ni las he terminado, o directamente siento que no he hecho ni el inicio de la lista de tareas. Y no es que no hayamos hecho nada, es que nos hemos enfocado en hacer las cosas que no son adecuadas, ¿vale? También tenemos que pensar que cuando miramos como a largo plazo hacemos ese zoom out y vemos esa visión más general, siempre vemos que vamos avanzando, pero sí que es cierto que si lo hacemos bien, vamos a avanzar mucho más. Entonces, normalmente, cuando sentimos que no somos productivos, no es que no hayamos hecho nada, que en el caso de alguien puede ser, que haya estado todo el día viendo capítulos de Netflix y no haya hecho nada, pero normalmente es porque nos hemos enfocado en hacer las cosas que no tocaban, ¿vale? Y siempre que se habla de productividad, lo que se busca es, vale, ¿puedo hacer lo mismo o más y a mejor calidad en menos tiempo? Y por supuesto, 100%, sí. A no ser que ya tengas todo optimizado, siempre se puede mejorar, siempre se puede hacer todo mejor, más rápido, de mejor calidad, de más todo y en nada de tiempo en comparación a cómo lo hacemos. Y la clave está en enfocarse adecuadamente. Entonces, no te voy a engañar en el hecho de decir, wow, ahora es súper fácil estar concentrado porque soy como un monje budista que no me desconcentro nunca jamás con nada. Para nada. Ahora es ultra difícil estar concentrado porque hay 1001 distracciones. Yo mismo, de vez en cuando alguna vez he tenido que hacer alguna tarea que es de concentración absoluta, me tengo que hasta desplazar fuera de la ciudad porque es difícil. Me tengo que ir a un sitio donde no haya tanta gente, donde no haya tantos impactos, donde no haya tantos ruidos, donde no haya tantos planes sociales. Pero antes era mucho más fácil, ahora es más complicado, pero obviamente no es imposible, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que saber qué cosas son como nuestros enemigos y tenemos que acabar con ellos y hacernos amigos de esos amigos que sí que nos van a ayudar. Antes de meternos, quiero que sepas que normalmente la gente tenemos como dos estilos de día, ¿vale? Tenemos los días, por lo menos a mí me pasa, y la gente con la que he hablado les pasa, pero los días que son hiperproductivos, ¿vale? Que te pones a currar y dices, Dios mío, he hecho en un día lo que no he hecho en 6 meses. A mí me pasa que he tenido días de hacer más trabajo que en 2, 3, 4 semanas, que suena muy exagerado, pero ojo, cuidado, que poder hacer en un día lo de 4 semanas es una locura. Y hay días que tienes una hiperproductividad que es una locura y la aprovechas a tope. Y luego días de productividad nula. Yo creo que no siempre tenemos un intermedio de decir, bueno, he hecho un poquito, pero no mucho. Normalmente o no hemos hecho nada en comparación con lo que podíamos haber hecho o, ojo, cuidado, y nos hemos puesto a tope y hemos conseguido bastantes cosas. Y esto lo primero que hay que hacer es saber diferenciar uno de otro, ¿vale? Aprovecharlos de hiperproductividad al máximo, porque si los aprovechamos, creamos ese momentum que he comentado alguna vez, que notamos que estamos como haciendo las cosas bien y que podemos seguir como más hacia adelante. Entonces, primero, identificarlo. Y después, entenderlo, que hay días que los días de productividad nula son culpa nuestra, ¿vale? Son responsabilidad nuestra, pero otros no, ¿vale? Otras veces, pues ocurre, alguna vez ha pasado, me toca grabar y de repente se pone a hacer el vecino obras, vale, genial, ahí no lo puedo controlar y a lo mejor lo que tengo que hacer es cambiar. Y ese día, en lugar de ser, pues no he hecho nada porque estaban de obra los vecinos y no podía grabar, pues transformarlo en un día de otra cosa diferente. Entonces eso, lo principal que tenemos que tener claro, el hecho de diferenciarlo. Porque sería como muy conformista, ¿vale? El hecho de decir, buah, como está haciendo obras el vecino, hoy me tomo el día libre. Lo siento, no me compro la excusa de hacerlo así, ¿vale? Siempre se pueden hacer cosas, siempre se puede ser productivo, sea en un lado o en otro. Y como siempre digo, o trabajamos o descansamos, ¿vale? No me gustan esos momentos en los que dices, no, ni he trabajado, pero tampoco he parado a descansar. Soy súper culpable de eso, ¿vale? Que lo estoy aquí diciendo como si y todavía me pasa muchísimas veces que pasan días en los que digo, buah, no he sido productivo, pero tampoco he descansado. Y al día siguiente estás molido a palos, pero tampoco has sido capaz de trabajar. Entonces tenemos que tener claras esas cosas. Y si en algún momento tenemos un día de productividad nulo
y es imposible porque no tenemos otra cosa que hacer que no pueda ser eso, pues dedicamos a descansar, lo dedicamos a descansar. El hecho de coger y que al día siguiente, que pueda ser un día productivo y que lo aprovechemos al máximo porque hemos descansado. Entonces, 5 trucos que utilizo para ser un poquito más productivo, que puedes aplicar, que a mí me van bien, que mires si te van bien, porque no todo el mundo somos iguales, no todos estamos en el mismo punto, pero son bastante, no generales, pero son bastante útiles a nivel general para todo el mundo. Entonces, número 1 es céntrate en una tarea, ¿vale? Aquí hay que pulir un poco el tema, porque la atención que tenemos es limitada, ¿vale? Y las personas piensan, no, yo puedo hacer de todo tal y cual. No. No porque no puedas, sino porque el resultado no va a ser tan bueno, ¿vale? El objetivo de la productividad no es hacer un trabajo de menor calidad en menos tiempo. El objetivo es hacer la mejor calidad posible en el menos tiempo posible. Entonces, quiero que pienses en, por ejemplo, un bote de pintura, ¿vale? Tú tienes 1 kilo de pintura o 1 litro de pintura, creo que van litros, y tienes que pintar una superficie. Si la superficie es pequeña, vas a poder darle un montón de pasadas y te va a quedar un color intenso, potente. Si tienes 1 litro de pintura y te dicen que pintes 1 kilómetro, vas a tener que aguar eso y después lo que va a quedar es como eso, una mezcla de agua colorida ahí que al final no va a haber muchas cosas. Entonces, la concentración o la atención es igual, ¿vale? Lo tenemos limitado y si ponemos toda nuestra atención en algo va a salir bien. Si intentamos hacer 1000 cosas, vale que a lo mejor hacemos 1000 cosas, pero ninguna va a ser tan relevante como para que funcione. Entonces, el multitasking, lo que se llama de ser multitarea, está genial para las máquinas, ¿vale? Antes los ordenadores hacían una cosa a la vez, ahora le puedes mandar 15 cosas a la vez y las hacen y todo sale perfecto, sale exactamente igual. Le mandes 15 o le mandes una. Perfecto. Nosotros no somos así, ¿vale? Nosotros a alguien le mandas 5 tareas y no va a estar tan bien como si hace una, si es una persona normal y corriente. Ahora, probablemente estés escuchando este podcast o viendo este vídeo o lo que sea mientras estás haciendo otras cosas. Aquí tiene sentido siempre y cuando no sean tareas que choquen entre ellas, ¿vale? Si, por ejemplo, estás dando un paseo y aprovechas para escuchar este podcast, te digo bien, porque estás haciendo como una tarea manual que no requiere de tu concentración y luego la tarea del podcast. Aún así, no te vas a quedar con tantas cosas como si estuvieses sentado en una habitación en silencio con papel y boli apuntando estas cosas. Obviamente el resultado no va a ser mejor, pero si este podcast tampoco es tan relevante porque no es algo de vida o muerte, puedes hacerlo mientras haces otra tarea más manual. Yo lo suelo hacer eso, una tarea mental, una tarea manual. Eso sí que lo puedo mezclar junto. El hecho de, por ejemplo, tener una conversación, tener una reunión mientras das un paseo, genial. Lo veo hasta óptimo, más que tener que hacer esa reunión sentado en una silla sin moverte. Entonces, por ese punto, bien. Pero nada de juntar 2 tareas mentales, ¿vale? Nada de decir, bueno, estoy preparando las facturas mientras estoy creando el proyecto para un cliente, haciendo tal, haciendo cual, va a salir todo mal. Igual que incluso hasta las tareas físicas, es difícil mezclar 2. Imagínate hacer algo manual, yo que sé, ponerte a coser mientras caminas. Pues es lo mismo y a veces pensamos que podemos, pero no podemos estar viendo una película en Netflix mientras estamos haciendo un proyecto para un cliente o escribiendo copy o lo que sea. Crea mucho choque ahí. Incluso con la música a veces pasa y a personas que les pasa. A mí me pasa que cuando estoy escribiendo en castellano no puedo estar escuchando música en castellano porque mi cerebro choca y me pongo a escribir y de repente he escrito la frase que han dicho en la canción. Entonces, son cosas que no hay que hacerlo. Entonces, tareas 1 a 1 y después con tiempo, ¿vale? El hecho de decir, ¿cuánto tardo en hacer esta tarea? ¿Tardo 1 hora? Perfecto. Me pongo temporizador de 1 hora y en esa hora hago solo eso, nada más. ¿Cómo hago que durante esa hora no me vuelva loco, ni me desconcentre, ni haga cosas extrañas? Punto número 2, que es que consigas que el entorno te ayude, ¿vale? El entorno está siempre puteándonos. Es súper difícil, por culpa del entorno, mantener esa concentración. Obviamente, parte de la responsabilidad ahí es nuestra. Como siempre digo, la responsabilidad es nuestra en ese caso y estar concentrado haciendo algo mientras tenemos una televisión por ahí que está como cambiando continuamente de pantalla, más aún si la tenemos con voz, tener el móvil cara arriba, con la pantalla hacia arriba y que esté apareciendo notificaciones, etcétera, que nos salgan notificaciones en el ordenador del email, del no sé qué, del no sé cuántos. Obviamente es difícil. Entonces hay que evitar todas esas distracciones. Entonces, modo avión, el mejor amigo del hombre. Modo avión, fuera notificaciones. Yo incluso a veces cuando tengo alguna tarea muy, muy, muy de concentración, le digo al equipo, oye, me cierro Slack, me cierro todo y durante 3 horas estoy incomunicable. Me dejo solo tener la pulserita, que solo la tengo para llamadas y que vibre, que es como lo menos intrusivo posible y simplemente para las personas que
sé que si me llaman va a ser algo importante. Por lo mismo, porque cualquier distracción es súper fuerte. A veces pensamos como, no, es que ha sido solo 5 minutos que ha venido el repartidor y me ha traído un paquete de Amazon. Has perdido media hora o 40 minutos hasta que vuelves a estar en el mismo flow, con la misma fluidez que estabas en el inicio. Entonces, móviles, distracciones, notificaciones, todo fuera y después un sitio adecuado. Que no haya distracciones a nivel físicas de decir, ostras, tengo aquí toda la cena de 5 días aquí apilada encima de la mesa, tengo un montón de historias, tal. No, lo más minimalista posible. Lo normal es que sea lo mejor para todo el mundo. A lo mejor hay gente que trabaja bien en el caos por inspiración o lo que sea, pero normalmente un espacio limpio, agradable, ordenado, suele ser estupendo. Punto número 3 es analizar esos pensamientos, ¿vale? Las distracciones llegan, incluso aunque no lleguen del entorno, nos llegan de la propia mente, ¿vale? El hecho de que estamos haciendo algo y de repente nos ponemos a pensar en otra cosa. Hay que diferenciar entre cosas que son absurdas y cosas que son útiles o productivas. Entonces, si de repente pensamos en algo y es algo absurdo, tenemos que pensar por qué estamos pensando en eso, ¿vale? Analizarlo un poquito. No ahora, cuando te llega y estás concentrado y dices, a tomar por saco ese pensamiento, luego lo analizo. Y después cuando hayas terminado dices, vale, ¿por qué nadie estaba pensando en esto? ¿Qué es lo que ocurre? E intentar trabajar ese pensamiento. Esto no tanto a nivel productivo, sino a nivel de estar sano mentalmente. Si estás pensando en algo y hay pues como un remordimiento, un pensamiento que está atacando e impidiendo que trabajes de forma productiva, oye, toca solucionarlo para que no pase. Pero esos pensamientos son más tema psicológico y demás, que no voy a entrar en ello. Pero después tenemos pensamientos productivos, que es, hostia, no he mandado el mail a este cliente, hostia, no he preparado la factura de tal cosa. Y estos pensamientos productivos tenemos dos formas de hacerlo. Y esto yo, por ejemplo, lo varío según el día y según la tarea que estoy haciendo. Pero aquí tenemos esos pensamientos productivos que tenemos que hacer, que son como si fuesen tareas pendientes de hacer, que tardan 2 minutos, es decir, menos de 2 minutos y más de 2 minutos. Y aquí está lo que llaman la regla de 2 minutos, que es si algo tardas menos de 2 minutos en hacerlo, hazlo ya y no lo dejes para luego. Y yo normalmente es lo que suelo hacer. Si es una tarea que de repente me aparece y voy a tardar en hacerla 30 segundos, digo, vale, la hago ahora, pum, 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 lo termino y fuera. Pero si vas a tardar más de 2 minutos, te va a cortar toda la fluidez del trabajo, vamos a entrar un poco en ese multitasking que luego es súper perjudicial. Entonces lo que haces es coger papel y boli, hay que tener papel y boli siempre. Ya sabéis que damos mucho la chapa, tanto Carla como yo, con papel y boli. Siempre papel y boli a mano. Me viene ese pensamiento, es una tarea que tengo que hacer. Hoy no he preparado, no he revisado el proyecto del cliente y eso es algo que voy a tardar 1 hora. Genial, me apunto en el papel. Revisar proyecto del cliente tal día o en tal momento o lo que sea. Pum, ya está. Al apuntarlo, desaparece un poco de nuestra mente, deja de ser preocupación y no le tenemos que estar dando vueltas. Sabemos que está ahí, sabemos que está a buen recaudo y que no hay ningún problema. No merece la pena, desde mi punto de vista, apuntar esas tareas de 30 segundos, ¿vale? Decir, ostras, pues, no lo sé. Por ejemplo, decir, ostras, tengo que apuntar en la lista de la compra que me hace falta comprar papel higiénico. Vale, pues no apuntaría. Apuntar en la lista de la compra que tengo que comprar papel higiénico. No, ves a la lista de la compra, lo apuntas y te olvidas. Y desaparece de tu cabeza y ya está. O, ostras, no sé si le envié el email de bienvenida al cliente, que es un copia y pega. Vale, genial. Pues perfecto, lo miro, listo, en reenviar, en 30 segundos está hecho. Entonces, son ese tipo de tareas. El cuarto es que seas selectivo con la información que consumes, ¿vale? Este ya es un poco más personal, por así decirlo, pero el ocio es ocio, ¿vale? Entiendo que tengamos que tener momentos de desconexión, pero sí que es cierto que el ocio nos puede afectar a nivel de productividad más adelante, por lo de siempre, que no es únicamente que sea, vale, tengo esto de ocio y ya está, sino que nos afecta a muchas cosas. Me explico. Por ejemplo, La Isla de las Tentaciones, el que la haya visto, cuando estuve viviendo en el norte, me enganché, entre comillas, a verlo y después era como, vale, pues ya lo comentaba con amigos, tal y cual, y era como, vale, pues lo acabo de ver. Tiene como consecuencias de diferentes órdenes, ¿vale? La consecuencia principal es que veo la isla y ya está. La segunda es que esos días me voy a dormir más tarde de lo que estoy acostumbrado. Yo soy súper abuelo para dormirme a la hora que toca y esos días pues ya te acabas yendo a dormir casi a la 1 de la mañana, que para mí es un destrozo de vida total. Entonces, eso es consecuencias de segundo orden. Consecuencias de tercer orden, que no solo hablas sobre esa temática con el círculo social en ese momento, sino que probablemente después pasa. Después sugerencias en Instagram, no me paran de salir sugerencias de esas cosas, que aprovecho mucho las sugerencias de Instagram para seguir aprendiendo de mi nicho, de mis cosas, de las tendencias. Cuando me añaden eso que no me aporta nada laboralmente, me está fastidiando un poquito ahí. Y después que estoy poniendo atención y estoy utilizando capacidad de mi cerebro para esas cosas, ¿vale? Y que, oye, lo siento mucho por los que viven de eso,
pero no es algo que me vaya a aportar mucho para mi vida, sinceramente. Entonces hay que cuidar bastante qué hacemos con el ocio, ¿vale? No digo que todo tenga que ser productivo, sí que en ocasiones lo recomiendo. Todo esto obviamente depende de la persona, pero por ejemplo cuando decido desconectar un poquito y ponerme un capítulo de una serie en Netflix, lo pongo en francés, ya inglés descartado, ¿vale? Nadie deberíamos ver nada doblado, no por el hecho de que sea peor ni nada por el estilo, sino, oye, ya que estás haciendo un poco de ocio, por lo menos practicas inglés. Pero me lo pongo en francés por escuchar idiomas nuevos, ver un poquito nuevo, y así siento que es un ocio relativamente productivo. Me sirve para desconectar, pero al mismo tiempo me sirve como para refrescar idiomas, aprender un poquito más, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener esa criba o esa selección que es un poquito más adecuada en el hecho de en qué vamos a utilizar esos momentos de ocio. Y lo mismo, si en lugar de vernos un capítulo de Netflix de media hora, meditamos media hora, la diferencia sería bastante, bastante fuerte. Entonces, tener muy en cuenta esa información que consumimos. Ya no me meto en temas de COVID y demás, que obviamente eso sería lo más destructivo, que si en nuestro ocio nos dedicamos a hacer esas cosas o a leer periódicos o a ver las noticias o tal, nos va a destrozar la vida en general, pero la parte de ocio más normal y más buena y más tal, del hecho de entretenimiento, de comedias, de lo que sea, está bien, pero intenta que sea lo más productivo posible y no excedernos en esa atención que le dedicamos a ello, porque luego nos va a afectar. Y la quinta y última, que esta es opcional, pero a mí me gusta mucho, la utilizo muchísimo, es casi de las más potentes que intento utilizar, es asociar ciertos momentos o ciertas cosas o ciertos objetos con momentos productivos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, todas las mañanas hago rutina exacta de que todas las mañanas, cuando empiezo el día, después de meditar y demás, me preparo un té con manzanilla. Y en ese momento es como, vale, cuando tengo el té encima de la mesa es como ese momento de té en el que me dedico a planificar, a hacer, a pensar, estrategia, etc. Entonces asocio ya esa bebida con ese momento de estrategia. Y boom. Y hay mucha gente que lo hace con café, obviamente. Antes tomaba más café, ahora menos. Pero que sea igual, vale, café es igual a concentración, ¿vale? Y asociar este momento es para eso. Si tenemos la posibilidad o tenemos la capacidad, incluso una ubicación. Yo sí que es cierto que tengo como diferentes ubicaciones a lo largo de la casa y es, vale, esta es la ubicación más creativa, esta es la ubicación más de grabar, esta es la ubicación más de concentración, esta es la ubicación más de tal. Entonces, si tenemos esa posibilidad también, suele ser útil el hecho de saber, vale, en este punto soy creativo. Porque nuestro cerebro funciona así, de manera súper extraña, pero si tenemos una ubicación donde somos creativos y nos consideramos creativos, vamos a ser más creativos que en otro lado. Entonces, esos momentos, como tenerlos en cuenta. Si supieseis en qué zonas de la casa tengo cuadernos con bolígrafos para apuntar cosas, porque de repente es eso, pero por ejemplo al salir de la ducha muchas veces se ocurren cosas y pues en el baño hay uno para cuando eso, pum, 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 apuntarlo en el momento y sacarlo. Y otro truco que hago mucho es con la música también. El hecho de tener diferentes tipos de música para las diferentes tareas que tengo. Cuidado con la música, por lo que comentaba antes, que a veces puede hasta hacer interferencias con nuestra tarea, pero truco, música en modo repetición, es lo que yo hago, una canción en modo repetición. Si te vuelves loco porque dices, ni loco puedo estar 4 horas escuchando la misma canción en bucle, a mí es porque directamente me desaparece de la cabeza, ¿vale? Es únicamente como si fuese, pues eso, una especie de meditación por medio de la música. Funcionan bien las canciones sin letra, ¿vale? Música clásica, bandas sonoras. Bandas sonoras suele ser bastante fuerte para esto. Hay gente que usa ruido blanco, que es como si fuese un zumbido continuo, pero a veces ayuda a abstraernos un poquito y mejora la concentración. Entonces prueba esas cosas si tienes la posibilidad, porque probablemente te ayuden. Es opcional, como digo, las otras son como la base y esto es como un poquito esa guinda del pastel, pero que puede ser súper útil para nosotros. Entonces, para concluir, después de estas 5, es que quiero que te quedes con 2 ideas principales, ¿vale? Uno es que la atención es limitada, que hemos de elegir a qué queremos dedicar nuestra atención, ¿vale? Que no tenemos toda la atención del mundo. Tenemos que decir, oye, pues a esto sí que tiene sentido dedicarlo, el hecho de priorizar, tanto a nivel de ese contenido que estamos consumiendo, como decía, elegir entre este ocio y este otro ocio, como a nivel de trabajo, decir, esto es prioridad o esto no, esto sí que va a mover mi negocio hacia adelante y esto no va a ser tan útil. Entonces tenemos que tener claro que nuestra energía, nuestra atención es limitada y tenemos que saber colocarla en el sitio adecuado. Y segundo, es que hay días buenos y hay días malos a nivel de concentración, pero que el 90% de cómo enfoquemos ese día va a ser responsabilidad nuestra y no va a ser solo cosa nuestra, sino de esos hábitos que hayamos creado y de esos, como estos truquitos que hayamos puesto en lugar para que eso mejore. Y aún así,
para terminar, decir que los días hiperproductivos los machaques a muerte, que aproveches un día hiperproductivo al máximo y ya no solo un día, los momentos. Si un día te metes en la cama, son las 11 de la noche y tienes los ojos como platos y dices, madre mía, es que ahora me ponía a currar como un animal, trabaja como un animal, en plan, ni te lo pienses. Y luego, los días malos, que tampoco te martirices, que no sirve de nada, busca qué tareas puedes hacer que no requieran esa inspiración divina ni esa concentración máxima, pero aún así, saber que es responsabilidad tuya y que no hay que ser un llorón ni una llorona, que nos ponemos a currar y a sacar todas las cosas hacia adelante. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbete, compártelo, haz todas estas cosas que hacen. El podcast es algo que nunca jamás en la vida hemos promocionado y por ahora no tengo pensado poner anuncios ni nada por el estilo. Entonces estaría genial que si ha sido útil para ti, lo compartas al menos con una persona y digas, oye, para productividad, este episodio estupendísimo. Y así pues somos útiles para los demás, mejoramos nuestro estatus, ayudamos a otras personas y va todo estupendo. Así que lo dicho, un abrazo y nos vemos en el siguiente.